Ahora ya tenemos solucionado el problema del audio, así que bueno, una vez más, buenas noches. Un gusto poder conectarnos una vez más por este medio y los saludamos en el nombre del Ministerio Profético Shekinah. Es una enseñanza que ya veníamos trabajando, ahí lo tiene el título en pantalla sobre la roca, ya lo veníamos trabajando la semana pasada y quisiera ir redondeando un poquito más al respecto. Y la palabra está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron un río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron río, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, aquí estamos viendo, en este caso, a dos hombres que tienen una casa, que edificaron una casa, y uno edificó y, y no se cayó, y la otra casa se cayó. Estoy buscando acá en mi Biblia un poquito para hablar sobre lo que dice respecto al que oye mis palabras. ¿Se acuerdan que yo le había enseñado o le había indicado de que el Sermón del Monte es uno de los, es como la constitución del reino y un poquito qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Y bueno, y aquí en mi Biblia habla de lo que se refiere a esto. El que me oye estas palabras y tiene que ver, bueno, con la bienaventuranza, tiene que ver con ser sal de la tierra, tiene que ver con ser la luz del mundo, tiene que ver con la ira, tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con el adulterio, con los juramentos, el amor hacia los enemigos. Habla también de la limosna, la oración, el ayuno, cómo, a dónde debo hacer los tesoros, la lámpara del cuerpo, las riquezas, el afán y la ansiedad, y el juzgar a los demás, la oración, la puesta estrecha y dar fruto. Y llegamos aquí a no los conocí, en la última parte nunca os conocí, y llegamos a la parábola esta que tiene que ver con los dos cimientos. Yo mirando esto veo primero, ¿no? Que ambos, estoy hablando de aquí de dos cristianos, ¿no? Dos cristianos, ¿no? Que escucharon y entendieron la palabra, sus advertencias, sus promesas, pero hay una diferencia. El que uno oye, la recibe, la atesora y la pone en práctica. Pero el otro, el segundo, acepta con ilusión, acepta con ilusión la palabra, asiste al oculto, levanta las manos y ora, pero no pone por obra la palabra de Dios. Es un mero oidor de la palabra y sigue viviendo conforme a su propia voluntad. Hace un poco lo que él Esto es lo que observamos acá en el libro de Mateo. Y eso a mí me pone a pensar, me pone a analizar cómo somos. ¿Cómo es que somos nosotros? ¿Oímos y hacemos o oímos y no hacemos? ¿Cómo somos?
Ambos escucharon la palabra, ambos la escucharon sus advertencias, escucharon sus promesas, pero el segundo no las hace. Y aquí el versículo lo compara con un hombre insensato. Y eso es muchas veces que nosotros somos un poco así, ¿no? Somos un poco así, ¿no? Somos miembros de una iglesia, ¿no? Y vemos que hay dos clases de creyentes dentro de una congregación. Uno dicen que descansan su fe en Cristo, ¿no? Y vemos otro que no descansa su fe. Entonces aquí vemos dos vidas diferentes con dos finales diferentes. No es lo mismo creer en la Biblia que vivir la Biblia. Eso es algo que nosotros por ahí no lo entendemos. No basta con creer, no es suficiente con creer, sino también hay que hacer lo que dice en la palabra. Yo veo eso, veo esa situación en que nosotros muchas veces no, ¿cómo le puedo explicar? Creemos en las cosas del Señor, pero no hacemos lo que dice el Señor. Allá en el libro de Santiago, ahí tengo un versículo que me gustaría que usted lo vea, y fíjese que hay en Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, y dice, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Bueno, ese es un poquito lo que estamos tratando de explicar acá con los dos cimientos, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, pero ellos no hacen lo que Dios dice o lo que Jesús dice. Pasa lo mismo en algunas congregaciones con algunos creyentes que profesamos ser cristianos, que creemos, pero no, que creemos en el Señor, que creemos en su palabra, pero resulta que no la hacemos, no la vivimos. Por eso yo decía hace un momento, no es lo mismo creer en la Biblia o creer en Jesús que vivir la Biblia. No es suficiente con creer, porque aquí nos habla este versículo que aún los demonios creen y tiemblan. Y nosotros muchas veces ni creemos ni temblamos. Y agrega algo más en el versículo 20. Más dice, hombre vano, la fe sin obra es muerta. ¿Y cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras que está hablando ahí? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que son las obras? Y esto, ser sal, ser luz, como estábamos hablando, dar fruto, dejar de juzgar, no juzgar, hacer tesoros en el cielo. Muchas veces nosotros hacemos tesoros aquí en la tierra, no ayunamos, no oramos, no damos limosna, o sea, no ayudamos a nuestro prójimo. Muchas veces no tenemos amor, nos falta comprensión, nos falta cariño. Muchas veces en la misma vida cristiana hay divorcios, ¿no? La ira. Bueno, todo eso el Señor nos pide que dejemos, porque esa es la constitución. Y usted lo ve, mírelo en Mateo capítulo 5, del 5 al 7, Mateo 5 al 7, ahí está el sermón del monte. Y aquí es como la parte práctica que ya nos está hablando, que podemos creer, escuchar a Dios, escuchar lo que dice su palabra, escuchar lo que dice Jesús, pero no poner por obra. Entonces, de nada sirve creer, aunque también los demonios creen, pero no hacer. Por eso al final de este versículo, la fe sin obra es muerta. En la Nueva Traducción Viviente dice, dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice en la Traducción Viviente. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Nos manda a tener un cambio de vida, nos manda a tener un cambio de actitud. No sé si estamos saliendo, a ver,
No sé si estamos en el aire porque aquí se me cortó la transmisión, parece. Sí, estamos en el aire. Les decía, ¿acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero sin acciones. Estamos en una congregación sin obras. Yo decía hace un momento ahí en la reunión presencial, ¿de qué sirve manifestar fe en un solo Dios, ¿no? Si no se toma en serio esa fe en ese Dios y si no se cumple la voluntad de ese Dios? Es como, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué? Porque creo en Dios, pero no tomo en fe lo que él, no tomo en serio lo que él dice y tampoco hago lo que él dice. Fíjese que los demonios, acá dice que ellos creen y tiemblan, o sea, ellos conocen un poco la doctrina, pero no obedecen. Incluso yo puedo decir que los demonios ven con mayor claridad cómo es la situación espiritual a nosotros. Y sin embargo, ellos viendo con mayor claridad, no obedecen. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Los demonios desobedecen a Dios, ¿no? Los creyentes, los creyentes obedecen o desobedecen. Por eso yo vuelvo a insistir, a hacer hincapié en que esta enseñanza o esta reflexión que estamos teniendo, o este estudio de estos versículos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nos miremos internamente cómo somos. Por supuesto, primeramente uno, no mirar, bueno, es para fulano, es para sultano, no, mirarnos nosotros primeramente, cómo estamos, cómo es nuestra condición. Somos personas que obedecemos, somos personas de fe con obras. ¿Cómo está nuestra situación frente a la sociedad? ¿Somos sal, somos luz, somos de buen testimonio? Yo me pregunto eso. Yo reflexiono en eso, primeramente en mi vida, por supuesto, ¿no? Reflexiono en esa situación. ¿Cómo estamos? ¿Estamos, estamos bien como cristianos? ¿Cómo es nuestra obediencia a la palabra? ¿Cómo es nuestra obediencia a lo que Jesús nos pide? ¿Somos de buen testimonio? ¿Somos de buen testimonio? Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Usted conoce gente que dice ser cristiana, pero con un testimonio tremendo. Y lo digo en todos los órdenes, ¿no? O sea, en el liderazgo y el que está sentado, en todos lados está esto. Entonces, la reflexión tiene que ser esta para nosotros, porque aquí hay una situación que después dice viene la ruina. Y ahí es donde nosotros tenemos que evitar eso. Y esta enseñanza, si nosotros reflexionamos y si nosotros actuamos con tiempo y empezamos a hacer lo que este Sermón del Monte tan hermoso enseña, empezamos a entender la constitución de este reino y empezamos a hacer lo que dice la palabra, van a cambiar las cosas. Vamos a tener una vida cambiada y transformada. Y no tan solo nosotros, sino también vamos a ser instrumentos de cambio, de transformación para la sociedad. Mire, aquí hay algo bien interesante que le quiero mostrar y que está en el libro de Marcos, ahí lo tiene usted en pantalla, capítulo 10 del 19 al 22. Mire lo que dice ahí. Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Mire la pregunta que hace.
un hombre rico. Y a mí me llama la atención que viene apresurado, viene con un entusiasmo, viene con una alegría, viene como que, ¿cómo le puedo decir? Como desesperado a buscar respuesta a una pregunta que él tiene. Y no tan solo eso, que esa actitud, sino también que se postra, que se arrodilla delante del maestro. Entonces le está reconociendo la autoridad, le está reconociendo que es maestro, le está reconociendo que es superior. Y de rodillas le dice, maestro, bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó. Jesús le contestó. Tú conoces, ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. Acá hay otra cosa, mire, que Jesús, ¿cómo es que él sabía que este joven rico o este hombre rico conocía? O sea, Jesús lo discernió, sabía quién era y cómo vivía. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio. Mire esta palabra. No seas infiel en tu matrimonio. No robes. Si quiere yo me paro acá. Fíjese usted, hay gente que está en pecado en esta parte de la fidelidad en el matrimonio. No robar. Y resulta de que muchos se roban las ofrendas, se roban los diezmos. No mientas. Es otra cosa que está hablando, no mientas. Y en la vida cristiana y en la vida de los creyentes hay mucha mentira. Y dice, no mientas para hacerle daño a otra persona. No hagas trampa. Obedece. Cuida a tus padres y a tu madre. O sea, fíjese lo que le está diciendo Jesús a este hombre rico. Y le dice, tú conoces todos estos mandamientos. Y el hombre le dijo, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. O sea, si tendríamos que ponerlo en el tema de cómo ser un cristiano, este hombre gana cualquiera. Encima era rico, mire. Y dice, maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta hacer una cosa. O sea, Jesús le creyó, sabía que estaba haciendo todo eso, porque si no, le tendría que haber llamado la atención en alguno de sus puntos. No, no le llama la atención, o sea que él cumplía. O sea, no mataba, era fiel en su matrimonio, no robaba, no mentía para hacer daño a las personas, no hacía trampa, obedecía, cuidaba de su padre. El hombre hacía todo bien. Solo, le dice Jesús, solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. ¿Cuál era el gran premio? Lo que él quería. La vida eterna. La vida eterna. Después de eso, ven, le dice, mire, después de eso, después que vendas todo, ven y conviértete en uno de mis seguidores. O sea, quiero que seas mi discípulo. Y al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. O sea, de haber venido con entusiasmo, con alegría, no sé, como que ya estaba seguro de que él tenía la vida eterna con todo lo que hacía, Jesús le dice, anda y ayuda a los pobres, anda a ayudar a los necesitados, vende lo que tenés, una cosa, y después le dice, quiero que me sigas, quiero que seas mi discípulo. El hombre ahí se pone triste y se vuelve, se desanima. ¿Qué valoró más el hombre? Por lo que yo veo, él valoró la riqueza. Él le interesaba más lo material. Él le interesaba más el dinero. ¿Cuánto de nosotros
vivimos afanados por el tema del dinero. Yo veo que cada vez el dinero alcanza menos, y no es tan solo en nuestro país, sino en todos lados. No he visto a un solo hombre que se haya muerto y que le hayan puesto todas sus riquezas, su auto, su casa, sus tierras dentro del ataúd. No he visto. No he visto a nadie que haga eso. Es más, se pelean por la herencia. Y vienen otros y disfrutan de lo que muchas veces los ricos tienen. Ahí hay un caso muy palpable y es de público conocimiento. Se están peleando por la herencia de Maradona. ¿Qué se llevó Maradona? Esto es lo que está haciendo este hombre rico. Mire, este hombre rico tenía todo, conocía todo, y lo único que le faltaba era ayudar a los pobres. Lo único. Y ser discípulo. ¿Sabe qué? Allá en el libro, aquí nomás en Mateo capítulo 28, nos manda a ser discípulos y a enseñar que guarden. ¿Sabe que a la gente no le gusta el discipulado? Una pregunta, ahí nomás. Id y hacer discípulos, dice. ¿Cuántos cristianos hacen discípulos? ¿Cuántos cristianos hacen discípulos? Hay montones de cristianos que no hacen discípulos. Y eso es un mandato. Si nosotros vemos el contexto de ese versículo, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado. Ahí ya estamos en falta nosotros. Pero ese es el cristiano. Hoy cada uno vive el cristianismo a su manera, cada uno vive el cristianismo a su forma. Cada uno es seguidor de Cristo a su manera. Pero ese no es el estándar, ese no es los parámetros que Jesús marcó. Esas son las cosas que yo pongo, esas son las reglas de juego mías, pero no tiene nada que ver con el reino del cielo. Entonces, creo que nos estamos engañando nosotros en creer que estamos haciendo bien las cosas. No sé si usted entiende lo que estoy tratando de decir. Fíjese acá que este hombre o este joven se arrodilla, le hace la reverencia y le hace una pregunta acerca de la eternidad. Y nada menos que al Hijo eterno de Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cumple la ley. Sí la cumplo, dice. Hago todo eso, Señor. La cumplo y enteramente desde que nací, le dice. Entonces, y él dice, yo la cumplí desde que nací, o sea, desde la cuna. Y siempre este hombre tuvo la gana de honrar a Dios. Y viene y le dice, bueno, ahora te voy a pedir una sola cosa. Anda, vende las cosas que tenés y seguime. Y fíjese que dice que le amó. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Le expuso, le desnudó la condición de su corazón, para que se diera cuenta que no era tan justo como decía, y que no era tan bueno como él se creía, y que pudiera arrepentirse y poner su fe en él, porque le dijo, mira, en vez de vos estar apuntándole a tu riqueza, a tu tesoro, ¿por qué no hace una cosa? Deja todo eso, vende todo eso y vení, seguime. Sé mi discípulo. ¿Por qué no venís y confía en mí? Le desnudó el corazón. Y eso es un poquito lo que se persigue con esta enseñanza. Esto es lo que se persigue. No es molestarlo, no es intención ofenderlo, sino la intención de la enseñanza y el propósito que tengo es que usted se le exponga el corazón, se le desnude el corazón y vea dónde está puesta su fe.
para que usted observe en sí mismo y diga, estoy equivocado, estoy errado, estoy acertada o acertado. Este joven dice que se volvió triste, se dio la vuelta y le dijo, es como que le hubiera dicho, ¿sabes qué, Jesús? Yo voy a seguir apuntando a la riqueza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, no me interesa la vida eterna. Tremendo. Tremenda la decisión que tomó este joven, este hombre, al darse cuenta, él amaba la riqueza más que a Jesús. Y así somos nosotros. Nosotros muchas veces amamos más las cosas de este mundo que a Jesús. Él le dio la espalda a Jesús y se fue con su pecado. Era un precio demasiado alto y que él no estaba dispuesto a pagar. Ahora digo yo, ¿de qué le servía saber toda la ley y saberla de memoria? Pero si no la, ¿cómo le digo? No valoró la vida eterna. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando acá? Esta enseñanza tiene ese propósito, nos llama a mirarnos, a reflejarnos en la palabra como un espejo, a mirarnos, porque nosotros podemos tener una mirada de nosotros creyendo que está bien nuestra vida espiritual y nuestra condición como cristianos delante de Dios. Podemos tener ese concepto nosotros, pero, ¿cómo le puedo decir? Cuando venimos a la palabra, y ahí se refleja realmente lo que somos, porque la palabra es como un espejo, ahí nos damos cuenta quién son, pero ahí es donde tenemos que tomar la decisión. Ahí tenemos que tomar la decisión, o hacemos el cambio o nos quedamos como estamos. ¿Qué hizo este joven? ¿Hizo el cambio? No, siguió como estaba. Por eso el versículo de Mateo dice, el que oye mis palabras y las hace, le consideraré. Pero el que oye y no las hace, también le consideraré. Y saca por un lado al prudente y por otro lado el imprudente. ¿Sabe? Volviendo un poco al tema, ¿no? de que estábamos hablando. Ambos edificaron una casa. Ambos hicieron una construcción, los dos construyeron una casa y tal vez, ¿no? No hay mucha, no dice cómo eran las casas y capaz que, digo yo, ¿no? Me imagino, permítame que yo haga volar un poquito mi imaginación, a lo mejor no haya mucha diferencia entre ellas, digamos que eran casi iguales, salvo por algo que no se aprecia, que no se ve a simple vista y que está bajo tierra, pero es lo más importante, ya que le da la solidez, el sostenimiento, la base y el apoyo para todo lo demás, el cimiento, el cimiento. Lo más importante de una casa, aunque usted no lo quiera creer, es el cimiento. Muchas veces algunos escatiman en el cimiento, ponen el hierro que no es el correcto o ponen poco hierro, lo que es los estribos separados fuera de toda norma, es ahorrar, es poner lo peor, pero no se dan cuenta que lo que tiene que ver con el cimiento, lo que tiene que ver con la estructura es lo más importante. Entonces, aquí vemos a dos hombres que tienen que ver con la casa
y uno quería que la casa durara y el otro quería que la casa un poco luciera, digamos. Mientras que uno quería que esté firme, que sea consistente, el otro buscaba la apariencia. Y esa palabra apariencia, ¿no? Aparentamos ser buenos cristianos. Aparentamos ser buenos seguidores de Jesús. Aparentamos ser buenos discípulos de Jesús. Porque esa es la cuestión, ¿dónde estamos edificando? ¿No? Eso es. Entonces estos dos hombres que estamos mirando acá, uno puso su confianza genuina, verdadera, en Cristo. Uno puso su confianza en su obra redentora de la gracia y trató de agradar a Dios, de cumplir su voluntad, de glorificarlo en todo. Esa era la idea de uno, el prudente, pero el otro deseaba edificar lo más rápido posible, con una vida de apariencia, con una apariencia religiosa y tal vez una vida de esfuerzo, de obras y tal vez también de méritos propios, ¿no? Queriendo que la casa se vea muy bonita, pero no eran iguales. Las dos casas aparentaban ser iguales, aparentaban ser idénticas, pero habría una gran diferencia. Y esa diferencia estaba en el fundamento. ¿Qué es lo que había por abajo? Por eso el título de esta enseñanza, sobre la roca. Sobre la roca. Edificar sobre la roca. Hacer la voluntad de Dios, lo que se nos manda hacer. A ser un cristiano con fe en Cristo, a creer en su palabra y a hacer lo que dice su palabra. Ahí más adelante hay un versículo paralelo a esto, y ahí se lo pongo en la pantalla, que está allá en el libro de Lucas. En el libro de Lucas también están los dos cimientos, es paralelo a lo de Mateo, y en el versículo 46 al 49 está también los dos cimientos. Pero es bien interesante cómo empieza aquí la parábola o la enseñanza. Jesús continuó diciendo: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como que construyó su casa sobre la roca. Fíjese que volvemos al mismo tema, pero acá ya hay una gran diferencia que yo la noto, y sobre todo también está en Mateo, pero aquí es como que es todo es parte de lo mismo. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. ¿Se dan cuenta? Si alguien dice, se acerca a mí, si alguien viene, escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Y en el 49 dice, en cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre el terreno blando. Fíjense ahí cómo está acá la enseñanza, y aún está hasta más claro, y se lo estoy leyendo en el lenguaje sencillo, ¿no? Dice que ahí en el versículo 48 dice, hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Allí empezó la construcción de la casa. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, en el versículo 40, que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazo.
Amados, ¿cuánto de nosotros le llamamos Señor? ¿Cuánto de nosotros decimos al Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? O sea, hermano, no es suficiente con que hablemos de nuestra boca para afuera, no es suficiente con que nosotros vamos a una congregación si no obedecemos, si no hacemos lo que Él nos ordena. Ahí nomás parece ahí en ese punto, ir a ser discípulos, sean testigos, vosotros sois testigos, lo llaman para que seamos testigos, para que contemos a otros, nos llama a la evangelización y nosotros no lo hacemos, nos llama a la oración, nos llaman al ayuno, no hacemos, al servicio, no lo hacemos. Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo le ordeno. Y cristianos que no leemos la palabra, que no estudiamos la palabra, nos mandan a ser discípulos y no hacemos discípulos. O sea, aquí hay un problema que yo observo en muchos de nosotros los que decimos ser seguidores de Cristo. ¿No? Porque estamos metidos en nuestro rollo y hemos determinado que nosotros vamos a vivir nuestra fe en Cristo a nuestra manera. Y no es así. No es así. En Mateo capítulo 6 creo que habla de arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad. Tenemos que pensar distinto, ser distintos, hacer distintas las cosas, porque son las reglas del reino. El cambio es necesario, un cambio de mente para entrar en el reino. Entonces, todo aquel que viene a mí, o sea, como Salvador, y vuelvo a lo que era del joven rico, el joven rico reconocía que en Cristo, él era como el Salvador, y por eso le preguntó cómo era, qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Entonces, todo aquel que viene a mí, como diciendo Jesús, como el Salvador, y oye mis palabras, o sea que yo soy el maestro, y hace lo que yo le digo, o sea que yo ya entiendo que es mi Señor, indicaré a quién es semejante. Entonces, aquí vemos en esta parábola como Salvador, como Maestro y como Señor. ¿Cuántas cosas que nos enseña nos entran por un oído y nos salen por el otro? Ahora digo, si es Maestro es porque sabe, porque entiende, porque tiene sabiduría. Y Él conoce más de las cosas que nosotros mismos. Por eso es Maestro. Pero nosotros, como que nosotros no le reconocemos como maestro. Entonces, y tampoco le decimos Señor, pero al mismo tiempo no es Señor de nuestras vidas. Fíjese que este joven rico vino, se arrodilló, reconocía el señorío, reconocía que tenía autoridad, se arrodilló y cuando él le dijo, mira, tenés que hacer esto, no le gustó, se dio vuelta y se fue. ¿Cuántas veces la palabra, cuando nosotros leemos, cuando el predicador, cuando el pastor, el apóstol, el profeta, lo que sea, nos enseña y nos reflexiona por ahí, nosotros terminamos hablando y diciendo, no, la palabra ha sido dura, la palabra ha sido, el pastor me ha pegado, y terminamos haciendo o juzgando al hombre y haciendo oído sordo y desprendiéndonos de la enseñanza. No nos gusta que se nos desnude y que se nos haga ver tal cual somos, a nadie le gusta. Pero aquí es necesario, porque este sermón del monte que empieza con la bienaventuranza termina con ruina. O sea, es algo importante que nosotros tenemos que ver. Este joven que quería la vida eterna, pero no quiso obedecer lo que Jesús le dijo,
Y si nosotros vamos ahí al libro de Mateo, habla de la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, nos está hablando de que acá la cosa se nos va a ajustar, pero a nadie le gusta que le ajusten el cinto, a nadie le gusta hacer el esfuerzo por pasar por la puerta estrecha, nadie quiere enflaquecer, digamos, todo quien está gordito. No es así. ¿Qué dice que hizo el prudente, el que construye la casa? Dice que cavó y ahondó y ahí puso el fundamento. Esa es la diferencia, que uno cavó y ahondó. En cambio el otro no hizo eso. Más el que oyó y no hizo es semejante al que edificó su casa sobre la tierra. O sea, ahí nomás empezó a poner los ladrillos. No cavó ni ahondó. Allá en el libro de Mateo habla de que trabajó con ímpetu para llegar hasta la roca. Esa es la diferencia. El prudente halló la tierra. Una vez que encontró la tierra, empezó a cavar y a ahondar hasta que halló la roca. Y la roca, allá en 1 Corintios 10:4, dice que la roca es Cristo. Y después que ahí cavó y ahondó, empezó a poner el fundamento. Ahí empezó a edificar. No se quedó satisfecho con encontrar un terreno, ni tampoco se conformó con encontrar la roca, sino que también, aunque la roca era fuerte, estable, duradera, sino que construyó. ¿Qué quiere decir que construyó? Allí se quedó a vivir. Y no solo él, sino seguramente toda su familia. Ahí se quedó a vivir. Yo voy a vivir sobre lo que esto dice. Yo encontré a Cristo, Cristo me trajo a su camino, me invitaron, como sea que usted haya llegado a Cristo. Ya llegó al terreno. Ahora tiene que encontrarse con Cristo. Y ahí tiene un fundamento sólido, un fundamento fuerte, un fundamento estable, un fundamento duradero. Y ahí tiene que empezar a construir. Porque de nada sirve encontrarlo y no hacer lo que Él dice. Lo que dice el Maestro, lo que dice el Señor. De nada sirve. Mucha gente, este joven rico, se encontró con Jesús. Se encontró con el fundamento, se encontró con la roca, pero cuando le dijo lo que había que hacer, él no quiso aceptar. Él, en vez de venir y vivir, porque Jesús le dijo, andá, vende todo y seguime. Venía a vivir conmigo. Y vas a ver que conmigo las cosas van a ser mucho mejor de lo que vos pensabas que con tu riqueza ibas a vivir. ¿Qué hizo el joven? No quiso. Este hombre que es el hombre, el sensato, el prudente, él no tan solo que encontró esa roca, sino que ahí empezó a construir. Bueno, yo voy a vivir en lo que dice la palabra, en lo que dice Cristo. Entonces él era un hombre prudente. Él se dio cuenta. Él se dio cuenta que si se salía de esa roca, que si se salía de lo que decía Jesús, él no estaba seguro. Y todo lo que hiciera fuera de esa roca, se iba a caer. Y todo lo que construía, todo lo que construyera fuera de esa roca, no era estable. Este hombre era un hombre prudente. Eso llama la atención. Hay gente que viene, que se encuentra con Cristo, que tiene un encuentro, y un encuentro genuino.
que se le nota en la emoción, llora y hace, cuenta lo que Cristo ha hecho en su vida, pero después no le sigue y tampoco le obedece. Y muchos pierden ese amor que tenían en su primer momento. Y terminamos, de prudente terminamos yéndonos a ser insensatos. El insensato es aquel que carece o tiene ausencia de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. Ese es un insensato. El insensato actúa sin madurez, sin reflexionar, sin cordura. Él hace lo que le viene a primera instancia. No piensa. Este hombre vio el terreno y empezó a edificar. No se puso a reflexionar. No se puso a pensar que eso no estaba bien. Entonces, este hombre, estoy hablando del insensato, realiza acciones que son irracionales, que son ilógicas. ¿Cómo a alguien se le ocurre hacer algo que no va a funcionar? Eso es ilógico, algo que se va a caer. Y poniendo en riesgo su vida, ¿y por qué no pone en riesgo también la vida de otras personas, su esposa, sus hijos? Porque está construyendo una casa. Fíjese usted esto, lo que estamos hablando. No pensó. Por eso digo que tiene ausencia de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. ¿Cuánta gente actúa así nomás? Y en Cristo, cuando uno está en Cristo, cuando uno es un verdadero cristiano, no actúa así, reflexiona. Por eso está el prudente. El prudente es el que piensa antes de actuar. Él ve los riesgos que conlleva ciertos acontecimientos o actividades. El prudente, a ver, esto lo empieza a pensar y lo piensa. El prudente y al ver la situación, él adecua o modifica su conducta, decía hoy día yo, para no recibir perjuicio innecesario. ¿De qué vale meterle nomás, ser así, no importa, pase lo que pase? No, eso es ser insensato. El prudente no. Piensa, y una vez que pensó y vio cómo son las cosas, él va a adecuar o va a modificar su conducta con un solo objetivo, de no recibir perjuicio. Tiene que ver con una cualidad de aprender a hablar, de aprender a actuar el prudente. Tiene que aprender a actuar y a hablar con cuidado. Tiene que hacerlo de manera justa, de manera adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, reflexión, con sensatez y con precaución para evitar sufrir daños, dificultades, sufrir inconvenientes, pero sobre todo las cosas, respetar su vida. ¿Sabe? Esto me hace ver lo que conduce, ¿no? Gente que conduce sin luces, gente que conduce sin hacer las señales adecuadas, gente con exceso de velocidad, gente que no es prudente, que no se fija, que le da lo mismo que venga como vengan las cosas. Vemos cristianos que se meten en cuentas, que se meten en negocios que no lo ha mandado nadie y después sufren las consecuencias. Vemos cristianos jóvenes que se meten en un matrimonio que después es problema. O sea, todo esto se ve ahora. ¿Pero por qué? Porque no se oye a Dios, o si se oye, no se hace lo que Dios dice. La prudencia requiere buen sentido, un buen juicio, requiere ser templado, requiere cordura, requiere sabiduría, discernimiento, aplomo. Eso es ser prudente.
La prudencia va unida a la prudencia, a la templanza, a la cordura, a la sabiduría, al discernimiento. Son como hermanas de la prudencia, todas estas cosas que estoy hablando. No se puede ser prudente sin madurez, sin reflexión, sin pensar, sin actuar. Y esto ocurre. Lamentablemente ocurre. Y aquí estamos hablando de la casa, de la roca que es Cristo Jesús. Estamos hablando de la casa, que cómo es nuestra vida como cristianos, para que cuando venga la prueba, porque va a venir, porque a los dos les vino la prueba, y son iguales las pruebas, tanto para el que cree como para el que no cree, van a venir las pruebas, y ahí va a estar la diferencia. ¿Cuántos cristianos en medio de la prueba caen? ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la roca. ¿Cómo se fundamentamos, pastor? ¿Cómo hacemos para tener tener un buen fundamento? Primero hay que encontrarse con Cristo. Hay que encontrarse con Cristo, estudiar a Cristo, ver cómo vivía Cristo, qué es lo que hacía Cristo, cómo reaccionaba Cristo. Él no vino para hacer su voluntad. Él vino, dice, lo que oigo a mi Padre hacer, eso hago. Y lo que veo a mi Padre hacer, a lo que oigo a mi Padre hablar, eso hago. No vino a hacer su voluntad. Y eso es lo que nos falta a nosotros en estos tiempos. Nosotros, como ministerio, tenemos el discipulado, ¿no? Y lo hacemos 2 veces a la semana. Y ahí pretendemos cavar y ahondar para poder edificar a la gente. Crecer en el conocimiento de Cristo. No como conocer más que este joven rico, ¿no? Sino la idea es que se conozca, que se conozca la palabra y ponerla en práctica. Ponerla en práctica, o al menos intentar ponerla en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Porque yo conozco gente que sí intenta poner las cosas en práctica y muchas veces no salen las cosas como uno quiere. Pero yo creo que delante de Dios vale el intento. Pero no hacer nada es peor. Y sabe que el Espíritu Santo es quien mora y habita en nosotros y está para glorificar a Dios. Entonces nosotros tratamos de discipular a la gente. Y queremos que la gente haga discípulos. Porque es la única forma de enseñarle lo que Cristo dice que nosotros tenemos que hacer. Jesús le enseñó a sus discípulos y sus discípulos nos dejaron escrito que es lo que debemos hacer nosotros. Nosotros cuando aprendemos los pastores, la idea es enseñar a la gente para que no tan solo que lo estudien, lo vean, sino que lo practiquen. Porque la fe, como digo, sin obra es muerta. Vamos a ver si le pongo un versículo más. Ahí en el libro de Mateo, ahí se lo pongo en pantalla. Ahí se lo voy a poner en pantalla. Ahí en el libro de Mateo hay otra cosa bien interesante que sería bueno que lo miremos un poquito. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a los que le decían esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mire lo que va a decir. Mire lo que va a ser la respuesta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que oye
Todo aquel que oye y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué tremendo, ¿no? Para ser familia de Dios o para ser familia de Jesús, hay que oír y hay que hacer la voluntad del Padre, que está en los cielos. Y dijo a sus discípulos, lo señaló con el dedo, y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, aquí están, ellos son mi familia. No son mi familia los de sangre, mi madre y sus hermanos. Fíjese que él se quedó con el que oye y hace la voluntad del Padre. Incluso ni él dice de mí lo que yo te digo, sino de mi Padre. Uno quiere ser familia del Señor. Yo siempre digo, es mi hermano mayor, es el primogénito. Y es digno de imitar. Pero al mismo tiempo yo me pregunto a mí mismo, ¿lo imito? ¿Cuán lejos estoy muchas veces? ¿Hago lo que él dice? Yo siempre digo, como decía mi hermano, el primogénito, pero eso es lo que yo pienso. Pero ¿cómo me ven desde el cielo? Aquel que oye y el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjese, y terminando ya con la reflexión, ¿no? El, el segundo constructor se ahorró la tarea la dura tarea y difícil tarea de cavar hondo y optó por una solución sencilla, ¿no? Ahí poner sobre la tierra. Él agradó a su carne, no, tengo fiaca, no es para mí, no sé, ¿para qué si da lo mismo? Entonces él construyó en la superficie, ¿no? Ahí nomás encima, sin un buen cimiento, ¿no? Él agradó a su emoción, a su sentimiento, a su carne, ¿no? Aquí en Lucas dice que edificó la casa sobre la tierra, sin fundamento. Allá en Mateo dice sobre la arena, ¿no? ¿Sabe? Dios a lo largo de la historia ha advertido y continuamente advierte sobre cómo edificar. En el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. En el libro de Mateo habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Siempre, siempre la palabra nos está orientando, nos está corrigiendo hacia la perfecta voluntad de Dios. Y yo creo que todos nosotros los cristianos tenemos ese anhelo, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, pero nos damos con una triste realidad que siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y creo que es justamente porque no hemos edificado sobre la roca. Estamos edificando nuestra vida sin un fundamento sólido. Estamos edificando nuestra vida sobre nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces estamos como oidores solamente, pero no como hacedores. Yo espero, como dije a un principio, la idea de esto es desnudar el corazón de cada uno de nosotros delante del Señor. Porque esa es su palabra. Desnudar nuestro corazón
corazón y que nos veamos tal cual somos. Y que estamos a tiempo de corregir. Que estamos a tiempo de modificar. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo eterno de nuestras vidas si es que nosotros somos oidores y no hacedores. Ojalá que todos fuéramos oidores y hacedores. Ojalá. Pero la realidad, por lo que yo he podido ver, hay muchas falencias, muchas fallas en nosotros. Y yo a la cabeza, por supuesto. El Señor nos ayude. El Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos corregir esto. Que agarremos y empecemos en esa dura tarea de cavar y de ahondar profundo hasta encontrar la roca, y una vez que encontremos la roca, ahí empezamos a modificar nuestra vida. Ahí vamos a tener una vida victoriosa, ahí vamos a tener una vida plena, ahí vamos a tener una vida, ahí vamos a tener una vida realmente exitosa, y sobre todo nuestro destino eterno está asegurado. Está asegurado. Viene a mí la parábola esta de las 10 vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas. Las prudentes y las insensatas, ¿no? La mitad de la iglesia. Le animo a usted que tome esta semana, como dije la semana pasada, tómese esta semana nuevamente para reflexionar usted internamente. Examínese, pero sea sincero en el análisis, no se engañe. Dice que el corazón del hombre es engañoso. No se engañe, sea honesto, sea sincero. Y si usted ve que no está rindiendo los parámetros, las condiciones, si no somos hacedores de lo que dice la palabra, pidámosle perdón. Pidamos perdón a Cristo, pidamos perdón al Señor, arrepentámonos, pero de manera genuina, y empecemos a hacer lo que dice la palabra. Le animo a que lea Lucas, el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7. En la congregación dejé esta tarea. Solo 10, 12 personas creo que leyeron. El resto, insensatos, insensatas. Yo le animo a que usted lea. Que se tome el tiempo de leer esta Constitución y vea lo que es una vida cristiana, como el Señor manda. Y si ahí se encuentra que no es sal, pues hágase sal. Y si usted ve que no está haciendo luz, pero haga el trabajo de luz. Si usted está viendo que tiene problemas de falta de perdón, pues tendrá que perdonar. Y todo lo que está diciendo ahí, corríjalo y viva con esta Constitución en la mano todos los días, piense y vaya corrigiendo. No lo haga en su carne, no lo haga en su comer, hágalo con la guía del Espíritu Santo que nos vaya ayudando. Y siempre en la gracia de nuestro Señor Jesús, en la gracia de nuestro Señor Jesús. Apoyándonos en la gracia, apoyándonos en el amor, apoyándonos en el perdón de nuestro Señor, apoyándonos en su benevolencia, en su gran bondad. Apoyémonos ahí, apoyémonos en su ayuda. Creamos, Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Él está, nos puede ayudar.
Somos templo de su Espíritu, nos puede ayudar. No es que tenemos que hacer todo nosotros, nos puede ayudar el Señor, pero nosotros tenemos que empezar a disponer, a ceder, a menguar nosotros para que Él crezca en nuestras vidas. Ha sido un placer esta noche poder conectarme con usted, más allá de los errores que han habido al principio. Pero créame que no lo hacemos intencionalmente, siempre queremos hacerlo mejor. Los ruidos y todo lo que sale queremos evitar. Pero bueno, esta situación de pandemia nos agarró a todos y todos estamos aprendiendo, así que yo espero contar con su apoyo y su comprensión. Dios me le bendiga, buenas noches y que usted se vaya diciendo gracias, Señor, por la palabra, porque has hecho ver cómo está mi corazón. Agradezca por esto y esta advertencia que nos hace. Dele gracias a Dios y tratemos de vivir una vida cristiana conforme a lo que dice este glorioso y maravilloso libro que es la Biblia. Dios me le bendiga, buenas noches y estaremos con ustedes el próximo domingo, Dios mediante, si así Dios lo permite. Si le ha gustado, por favor comparte el video, denos ahí su like, déjenos su comentario. Para nosotros es de mucha edificación también y ¿por qué no su crítica? Para eso estamos y aceptamos también. Dios me le bendiga. Buenas noches.